Ya sea que estés comprando entradas para el cine, pagando facturas o renovando tu suscripción a OnlyFans. ¿Eso no lo puedo decir? Córtalo. Flow Builder, anteriormente conocido como Salesforce Flow, proporciona automatizaciones de procesos declarativos para cada aplicación, experiencia y portal de Salesforce. Esto con una simple configuración de arrastrar y soltar. Por este motivo, en esta serie de videos vamos a dar un repaso a los flows en Salesforce. Si eres mi suscriptor, ¿verdad? Si no, suscríbete. Ahora, primero que nada te voy a presentar la pantalla o el layout donde tú puedes comenzar a configurar tus flows. Como podemos observar, está numerado del 1 al 6, donde el número 1 es la barra de botones. Aquí podemos encontrar los clásicos botones de seleccionar el elemento, atrás, adelante, opciones. Alexa, me refiero a la configuración de la pantalla. Muy bien. Gracias. También encontramos botones para controlar un debug, para activar el flujo y para salvar el flujo y ejecutarlo. Como número 2 tenemos la caja de herramientas. Esta la vas a ocupar para crear recursos o para ver una lista de todos los elementos, recursos y detalles que hayas construido dentro del Flow Builder. En esta pestaña, en esta pestaña de administración, puedes ver los detalles de todos los elementos, de todos los recursos, cómo los configuraste, el tipo, las salidas que tienen, el uso, etc. Y en las flechitas también puedes ver detalles de tus variables. Como número 3 tenemos el lienzo, o el canvas o el layout. Aquí tú puedes comenzar un flow y a medida que vas agregando funcionalidades o elementos al lienzo, bueno, se va creando un pequeño diagrama en el cual tú puedes ir viendo cuáles son tanto entradas, salidas, pausas, envíos, configuraciones que estás haciendo dentro de este mismo flow. Como número 4 es el elemento de inicio. El elemento 4 es la parte de inicio. Aquí es donde el flow se ejecuta de inicio, o es donde tú inicias el proceso de este flow. Aquí es donde tú puedes controlar cómo va a iniciar el flujo, cómo va a iniciar el flow. Si es que lo va a disparar un trigger, si es que va a ser de manera automática, al momento en que se cambie un campo, si es que tiene que ser de manera manual con un botón, etc. Todo lo controlas desde aquí. La parte 5, bueno. El 5 es básicamente... El número 5 son los elementos. Aquí, para esto tú puedes agregar o quitar elementos a voluntad, siempre y cuando selecciones uno de los nodos, hagas clic y ahí te va a dar las opciones de lo que quieres agregar, crear registros, actualizar, etc. Y por último, la parte 6, que es el zoom, donde tú controlas qué tanto ves de la pantalla, qué tanto la aumentas y la reduces. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los tipos de flows. Los tipos de flows son diferentes versiones o diferentes formas en las que tú puedes ejecutar estos flows o puedes construirlos. Tenemos unas súper simples, o bueno, vamos a englobar en algo súper simple, que son los flujos de pantalla, que tal cual aparece una pequeña screen que después tú lo puedes agregar a un componente o a una parte de un layout por Lightning. Y ahí tú puedes empezar a registrar y sacar datos, ¿no? Toda esa información es visual, ¿vale? Esta parte el usuario lo controla al 100%, controla las entradas y las salidas de esta. Ahora, otra de las opciones que tenemos, un flujo iniciado automáticamente sin un disparador fijo. Esto, un ejemplo bastante completo que te puede ayudar a entender esto, es un flujo que se dispare automáticamente en un horario específico, digamos 9 de la mañana. Este tipo de flow tiene la característica de que no admite interacción del usuario. Las pantallas, las acciones locales y las opciones son completamente ejecutadas o controladas por este flow. El tercero es un flujo iniciado automáticamente con un activador programado o un activador de programación. Este tipo de flow realiza actualizaciones antes de guardar en el registro nuevo o modificado que ha sido iniciado por este flow. Y solamente admite ciertos tipos de elementos, como es asignación, como es decisión, obtención de registros y hacer un bucle. Ahora vamos a comparar cuál es la diferencia entre las reglas de flujo de trabajo y los flows. Una regla de trabajo o workflow rule es el conjunto de instrucciones que se tienen en un flujo de trabajo. Esto se puede dividir básicamente en dos grandes o dos componentes, dos tipos de componentes. El primero que son los criterios y lo segundo las acciones. Los criterios se basan básicamente en las reglas que deben ser cumplidas o que deben ser ciertas para que se ejecute una acción. Y pues las acciones básicamente es lo que el registro tiene que hacer o cómo debe de comportarse, depende de cuáles son los criterios.
Por otro lado, un flujo básicamente es una aplicación o una automatización de procesos empresariales, de procesos corporativos, que se encarga de recopilar una serie de datos y con esto puedes hacer cambios o puedes hacer modificaciones de manera automática dentro de la labor o en sistemas externos. Los flujos, por otro lado, no están vinculados a ningún objeto y, pues, por ende, pueden buscar, crear, actualizar, eliminar ciertos registros, pueden hacer múltiples búsquedas, pueden actualizar de manera masiva ciertos registros, enviar correos, etc. Todo lo que se pueda configurar dentro de Flow Builder, que lo estaremos viendo más adelante y en futuros videos, lo pueden hacer. Todo esto, recordemos que es con herramientas de plug and plug o de arrastrar y soltar. Si te ha gustado hasta aquí el video, no te olvides de darme manita arriba, dame un like y coméntame aquí abajo con base a toda la información que te he estado dando hasta el momento, para qué ocuparías tú ese flow. Para crear registros, actualizar registros, para obtener información, para eliminar registros masivos, etc. Déjamelo aquí en comentarios. Igual si tienes alguna pregunta, házmela saber. Ahora vamos a la computadora porque vamos a crear algunos flows. Primero que nada debemos de estar logueados en Salesforce e ingresamos en Setup o Configuración. Aquí vamos a buscar Flows o Flujos. A mí me aparece una lista de flujos que ha sido creada de manera automática cuando inicialicé un bot, cuando creé un bot. Así es que puede que para ti aparezca esto en blanco. Hacemos clic en Nuevo Flow y a continuación elegimos el tipo de flow que queremos ocupar. Para el caso de este video, yo elegí Auto Launcher Flow. Una vez dentro de Flow Builder hacemos clic en el más para añadir un nuevo elemento. Aquí debemos colocar el nombre de la etiqueta y en automático Salesforce rellenará el nombre del API. En este flujo vamos a crear una nueva cuenta desde Flows. Ahora recuerda que como buena práctica, en descripción deberás de poner de qué trata este flujo. Solo vamos a crear un registro, por lo tanto vamos a dejar por default el campo de How Many Records to Create. En el campo objeto vamos a seleccionar Account. Dentro de los campos que vamos a crear están nombre de la cuenta y teléfono de la cuenta. Vamos a crear unas variables para cada uno de los campos. Estas variables se encargan de guardar la información que van a poblar los campos que definimos. La primera variable es la de Account Name. Recordemos que al ser APIs debemos escribir los nombres sin espacio. En el tipo de dato, evidentemente va a ser texto y vamos a palomear los checks de disponible para entrada y disponible para salida. Más adelante sabrán por qué. Una vez guardado, asignamos la variable al campo y ahora creamos la variable para teléfono. Igual va a ser de tipo texto. Prendemos los checks de disponible para entrada y disponible para salida. Una vez que ya configuramos esta parte, vamos a guardar el elemento y vamos a guardar el flujo con un nombre que podamos identificar. Yo en este caso lo nombré como Create an Account YouTube o Create an Account YT. Una vez que ya lo salvamos y antes de que lo vayamos a activar, necesitamos testearlo para ver que funcione correctamente, así que hacemos clic en Debug y como podemos ver aquí aparecen los dos campos que creamos para llenar, lo que es Account Name y Phone. Si bien recordamos, en ambas variables habilitamos el check de disponible para entrada. Esto nos permite mostrar los campos para capturar la información. Llenamos ambos campos y al presionar Enter, el debug nos mostrará cuál fue el camino que siguió el flujo. Del lado derecho nos aparece el detalle del camino tomado. Si lo abrimos, podemos ver que en el campo nombre tomó el nombre de la cuenta que colocamos y de igual manera en teléfono vamos a poder encontrar el número telefónico que pusimos en la variable. Como resultado, el sistema nos va a mandar un ID, el cual pertenece al registro que se creó a partir del flow. Si nos vamos al objeto cuentas y lo actualizamos, vamos a poder observar que el registro que acabamos de crear ya aparece ahí. Sin embargo, para asegurarnos que el ID generado en el flow corresponda al registro del objeto de cuentas, vamos a buscarlo en la barra de dirección. Aquí podemos confirmar que el nombre de la cuenta es el mismo que escribimos, al igual que el teléfono es el mismo que nosotros ingresamos dentro de las variables. Ahora vamos a hacer otro flujo para buscar registros, con base en ciertas condiciones que se ingresen en la búsqueda. En añadir elemento vamos a elegir el elemento getRecord, al cual vamos a nombrar getAccount. Elegimos el objeto account y vamos a hacer una búsqueda por nombre de la cuenta. Al igual que en el ejemplo anterior,
vamos a crear una variable que se llame accountNameInput y recordemos que esta variable debe ser del tipo texto. Una vez más vamos a habilitar los checks de entrada y salida y de momento vamos a dejar lo demás así como está por default. Guardamos y volvemos a debuguear. En este punto yo voy a hacer una prueba fallida, escribiendo hola mundo como nombre de la cuenta, y como esta cuenta no existe, debería mostrar el flujo que no se encontró una cuenta. Lo cual nos estará mostrando que el funcionamiento del flujo es el correcto. Ahora sí, vamos a volver a debuguear y en esta ocasión vamos a escribir un nombre de cuenta que sí existe. Por ejemplo, la cuenta que acabamos de crear con el bot anteriormente. Ahora, si nos damos cuenta, el sistema sí encontró un registro que coincide, pero aquí hace falta algo. Te doy 5 segundos para que me pongas en comentarios qué es lo que me faltó aquí. Ahora puedes suscribirte también al canal, ¿eh? Exacto, me faltó el ID. Nosotros ya sabemos cuál es el ID del registro, pero bueno, pues vamos a guardarlo en el campo Shipping Street. Aquí quiero aclarar una cosa. El que guarde el ID en este campo es única y exclusivamente porque, pues si se han dado cuenta, la computadora únicamente grabó el contenido de la ventana y no está grabando la barra de dirección. Entonces ustedes no pueden ver el ID de la cuenta en la barra de dirección. Vamos a editar el elemento getAccount y cambiamos el check de Automatically Store All Fields a Choice Fields and Assign Variables. Esto para poder elegir guardar los datos recopilados en variables separadas. La información de salida que necesita es el ID del registro. Y como bien ya saben, necesitamos crear una variable donde guardemos el account ID. En este caso, como es información de salida, el nombre de la variable será account ID output. Habilitamos únicamente el check de salida y guardamos el recurso. Salvamos de nuevo el flujo y vamos a volver a debuguear. Ahora si vemos el camino que siguió el flow, podemos darnos cuenta que esta vez sí nos mostró un ID en la variable accountIDOutput. Copiamos el ID que nos trajo y este ID debe coincidir con el que tenemos dentro de nuestra cuenta. Por lo cual hacemos un control find y pegamos el ID que nos trajo el flujo, el cual debería de coincidir con el ID del registro, que básicamente es el que pegamos en el campo Shipping Street. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una cuenta y si no la encontramos, el flow la va a crear. Para esto vamos a crear un nuevo flow. Como ya vimos en los ejemplos anteriores, vamos a utilizar el elemento get, donde vamos a buscar por nombre de la cuenta y al encontrar la cuenta nos va a traer el ID. Después vamos a agregar una decisión para poder encontrar una cuenta que coincida con los criterios que le vayamos a poner. En la sección Outcome Details vamos a poner dos caminos. El que es nuestra decisión y el camino por default. Dentro del camino principal pondremos la etiqueta de is an account. Es una cuenta. Aquí le decimos a la decisión que si la variable account ID output está vacía o es nula, entonces nos cree un nuevo registro de la cuenta. Para esto pues vamos a salvar la decisión, así como tal cual la configuramos, y en el camino de is an account vamos a crear un registro de una nueva cuenta. Es decir, nombramos el elemento como crear registro, utilizamos recursos y variables separadas en el objeto cuentas y la información que utilizamos para crear la cuenta es el nombre de la cuenta. Justo con la creación de la propia variable accountNameInput. Aunque vamos a hacer esto un poco más interesante. Vamos a crear un nuevo recurso que sea una variable tipo registro para poder guardar toda la información que solicite el flujo dentro de esta variable. Recordemos que es del objeto cuentas y se preguntarán ¿por qué lo hacemos así? Muy simple, al momento en que utilizamos el guardado manual en el elemento crear registro, nosotros podemos seleccionar la variable storeAccount y al ser del tipo de registro podemos movernos entre todos los campos que contenga el objeto cuenta, como el nombre, el teléfono, correo electrónico, dirección y bueno, evidentemente el ID. Guardamos el flujo y al debuguear notamos algo interesante. Recordemos que la cuenta creada desde Flow YouTube ya existe. Esto quiere decir que la decisión del flujo detectó que la cuenta no debe ser creada, por lo que únicamente nos trajo el ID del registro.
Pero, ¿qué pasa si volvemos a debuguear y simplemente agregamos un 2 al nombre? En este caso, la secuencia de flujo cambia porque el nombre de la cuenta no se encuentra en Salesforce. Y por esto, el flujo decide crear una nueva cuenta en Salesforce. Lo cual podemos comprobar pegando el ID del nuevo registro en la barra de navegación. No olvides de comentar para qué ocuparías estos flows. Dame like y si gustas, aquí te dejo el botón para que te suscribas a este canal. Y de este lado te dejo una serie de videos que sé que te van a gustar. Spoiler, dentro de estos videos hay uno donde te enseño a crear un flow como el que hicimos en este video, pero lo integramos a un chatbot, a Einstein Bot, para que los clientes interactúen con un robot de forma automática, creen registros, actualicen registros, eliminen registros, manden email. Nos vemos en la próxima.